Amen, amen, amen. Amén, amén y amén. We're excited to be in the house of God today. Estamos contentos de estar en la casa del Señor hoy. We're excited to finish or finalize our series this morning. Estamos emocionados de finalizar nuestra serie en esta mañana. It's been an amazing couple of 4 weeks. Ha sido unas 4 semanas maravillosas. And I believe that God is not finished in what He's speaking to us today. Y yo estoy seguro que Dios no ha terminado con lo que nos va a decir hoy. So as we explored in these last 3 weeks, Como hemos explorado en estas últimas 3 semanas, taking shape requires trust. tomar forma requiere confianza. To trust in our potter Confiar en nuestro Padre. and our potter, our alfarero. Perdón, en nuestro alfarero. To trust in Him wholeheartedly. Confiar en Él de todo corazón. Now, we have understood that this can be a difficult thing to do. Entendemos que esto puede ser difícil de hacer. It's difficult when we're in the midst of this process of shaping our lives. Es difícil cuando estamos en el medio de este proceso de estar dándole forma a nuestra vida. So it's important that we transform our minds Así que es importante que transformemos nuestra mente so that we're able to recognize what we are allowing to take space here. Así que es importante transformar nuestra mente de lo que permitimos que tome lugar en nuestra mente And that we can replace them with thoughts that are true. para poder reemplazar esos pensamientos con pensamientos que son verdad. And it's also important that we regain our confidence Es importante recobrar nuestra confianza in knowing that God is not like us en saber que Dios no es como nosotros and that He will never take anything that He won't finish. y que Él nunca va a hacer nada que Él no termine, que Él no complete. So we can have this assurance in knowing who He is. Así que podemos tener esa seguridad de quién Dios es. And although it's very hard to do at times, Y aunque es difícil hacer esto en ocasiones, undoing our timeline is essential deshacer nuestra línea de tiempo es esencial. because it allows us to see what God is doing now. Porque nos permite ver lo que Dios está haciendo ahora. And it leads us to grow in areas that we did not see that we needed growth in. Y nos permite crecer en áreas que quizás nosotros no sabíamos que teníamos que crecer. And even when we feel like we're in a rush of certain things Y aun cuando pensamos que estamos deprisa con algunas cosas and like things are not going our way when we want them to go, y las cosas no nos están yendo como quisiéramos que fueran, that we should make the choice to get out of the way que debemos escoger salirnos del camino and stay in our lane. y mantenernos en nuestro carril. This makes us recognize who we are and who God is. Y esto nos ayuda a reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. And this requires humility. Y esto requiere humildad, This requires commitment. compromiso And it also requires gratitude. y gratitud. So my prayer for each of us throughout this entire series Así que mi oración para cada uno de nosotros a través de esta serie was to lead us to today, es llevarlos a lo que tenemos hoy, where we all make a choice donde todos tomamos una decisión, escogemos to really trust the Lord with all of our hearts. de verdaderamente confiar en Dios con todo nuestro corazón. Not just in the good things, No solamente en las cosas buenas, but even in those not so good pero aún situations. en esas situaciones que no son tan buenas. And as we have spoken, Y como hemos hablado, throughout the process we may have fallen. que tal vez a través del proceso hayamos caído. While God is shaping us, it's possible that we may have failed. Mientras Dios nos estaba dando forma, es muy posible que la hayamos fallado We also may have become discouraged. y quizás nos hayamos desanimado. But I want you to understand that Jesus was there with you every step of the way. Pero quisiera que entendieran que Jesús estuvo con usted en cada momento. He's not disappointed in our discouragement. Él no está desanimado cuando nosotros nos desanimamos, But even through this process, pero aún a través de este proceso, He allows us to trust in the one that never disappoints us. Él nos permite confiar en aquel que nunca nos defrauda, To trust in the one that picks us up de confiar en aquel que nos levanta cuando nos caemos. and who establishes our feet on firm foundations once again. Y el que establece nuestros pies en un firmamento firme nuevamente. We have come to understand that this is not a one moment and you're done situation.
Entendemos que esto no es es algo de un momento y ya se termina. but a process where you are probably going to fail again. Pero es un proceso que muy probablemente usted va a fallar de nuevo. Where it's possible that you're going to be let down again. Y es muy posible que usted se desanime de nuevo. Where you're going to go through other situations in your life. Donde vas a atravesar otras situaciones en su vida. But it's important for us to really grasp what we have been learning. Pero es muy importante que tomemos mano de lo que estamos aprendiendo. That failing is not failure. Que fallar o fracasar no es realmente un fracaso. Resting doesn't mean that you're quitting. Y descanso no significa que usted se rinde. Waiting doesn't mean that you're weak. Esperar no significa que usted es débil. But one thing is for sure. Pero una cosa es cierta. There is a purpose for your life and for my life. Hay un propósito para su vida y para mi vida. There's a purpose for House of Faith. Hay un propósito para Casa de Fe. There's a purpose for the Church of God as a whole. Hay un propósito para la iglesia de Dios en general. And the Lord knows how to restore us as we run this race. Y el Señor sabe cómo restaurarnos mientras corremos esta carrera. Amen. You may be here, you may be watching online. Quizás usted está aquí o nos está viendo en línea. You may find yourself at a place today Quizás se encuentra en un lugar hoy where you feel like you can't trust the potter again. donde usted se siente que usted no puede confiar en ese alfarero de nuevo. You feel this way because you feel like you have nothing to show for your life at this point. Es muy posible que usted se sienta así porque usted piensa que no tiene nada para mostrar acerca de su vida en este momento en su vida. So all that you've been doing is just going through the motions. Así que lo único que usted ha hecho es seguir haciendo las cosas por rutina. And you still feel distant. Y aún así se siente distante. But I believe that the end of this series today, Pero yo creo que al final de esta serie hoy, I believe that it's an invitation to you. pienso que es una invitación. It's an invitation to me Es una invitación para ustedes y para nosotros. as we explore the last T, Mientras exploramos esa última letra, la letra T, which is to try again. que es tratar de nuevo. Amen. Amen. Trying again Intentarlo de nuevo. invites the Holy Spirit into our lives. Invita al Espíritu Santo a nuestra vida. Trying again allows the Holy Spirit into those spaces where we surrender. Intentarlo de nuevo le permite al Espíritu Santo entrar en esos espacios que nosotros rendimos a Él. Those spaces that we surrender our weaknesses, Esos espacios donde rendimos nuestras debilidades. not to anything else, No a ninguna otra cosa, but to God's power. sino al poder de Dios. And as we end this series today, Y mientras concluimos esta serie hoy, we're going to move from the book of Jeremiah where we were reading. vamos a movernos fuera del libro de Jeremías donde hemos estado leyendo. And I want us to look at a moment Y quiero que miremos un momento where I think we all can relate. donde pienso que todos podemos relacionarnos con esto. That I think we've all been there, or maybe we're currently there right now. Donde todos quizás en algún momento hemos estado o tal vez estemos ahora mismo. As we're being shaped for something greater. Mientras Dios nos está dando forma para algo aún mayor. Luke 22 verse 31 through 32 says this. It says, Simon, Simon, look out. Satan has asked to sift you like wheat, but I have prayed for you that your faith may not fail. And you, when you have turned back, strengthen your brothers. Amén. Lucas 22 dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Amen. This moment right here Este momento aquí, ahora mismo, was right before Peter was about to deny Jesus. fue el momento en que Pedro estaba a punto de negar a Jesús. And in this passage, there's a couple of amazing things, amazing truths that we need to learn. Y en ese pasaje hay varias verdades maravillosas que debemos de aprender That we should also consider today. y que deberíamos considerar hoy. That as we try again,
que mientras tratamos de nuevo, we're able to do so because we're able to trust in the God who holds you. podemos hacerlo porque podemos confiar en el Dios que nos sostiene. Because the Lord holds you near. Porque el Señor nos sostiene cerca. He knows more He knows more than what we will ever know. Él sabe más de lo que nosotros jamás podemos imaginarnos. Or more that we will be able to see. O más, Él sabe más de lo que aún podemos ver. Which is why we should not lean on our own understanding, but trust on Him. Por eso es que no deberíamos de confiar en nuestro propio entendimiento, sino confiar en Él. The passage that we just read, it said that where Jesus was telling in Luke 22:31, he says, Simon, Simon, he says, look out. Satan has asked to sift you like wheat. En este pasaje dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos como si fueran trigo. At this point in Peter's life, En este momento en la vida de Pedro, Peter thought more of himself. Pedro pensaba más en él, He trusted more in himself él confiaba en él mismo, than what maybe he could admit to himself. que tal vez él se podía admitir a él mismo. And the enemy was about to use this against him. Y el enemigo estaba a punto de usar esto en contra de él. And how do we know ¿Y this? cómo sabemos esto? Because in verse 33, Peter said the following. He said, Lord, he told him, I'm ready to go with you both to prison and to death. Y sabemos esto porque en el versículo 33 dice, Señor, respondiendo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Peter was ready, Pedro pensaba que estaba listo, but Jesus already knew what was going to happen. pero Jesús ya sabía lo que iba a suceder. But Peter was too preoccupied in what he thought the strength he had. Pero Pedro estaba demasiado confiado en la fuerza que él pensaba que tenía. And the very thing that sometimes we lean our lives on are the very thing that leads us to our fall. Y la misma cosa que nosotros nos dependemos en nuestra vida es las mismas cosas que a veces nos llevan a caer. But I want us to note something here. Pero quiero que veamos algo aquí. The interesting thing here is this, Lo interesante aquí es esto, that Jesus knew what Peter was going to do. que Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer. He knew what was about to happen, Él sabía lo que estaba a punto de suceder. but he didn't see him through his soon-to-be failures. Pero Jesús no lo miraba en la derrota que estaba a punto de, en el error que iba a punto de cometer. Through the process of being shaped, En el proceso de darnos forma, we may want to identify ourselves with our shortcomings. quizás nos queremos identificar con las cosas que nuestras faltas. But it is important for us to know and recognize Pero es importante saber y reconocer who has called you and what he has called you for. quién te llamó y para qué te llamó. See, Amen. perhaps the easiest thing to do is to just give up. Quizás lo más fácil es uno rendirse. And what do I mean by just giving up? ¿Y qué significa, qué quiero decir cuando digo rendirnos? That means that you still come to church Quiere decir que aún venimos a la iglesia and we do some of the external things, y hacemos las cosas externas, but we let our heart grow cold. pero permitimos que nuestro corazón se enfríe. We no longer are passionately pursuing Jesus No estamos ya apasionados por Jesús because we feel that we're not good enough. porque nos sentimos que no somos lo suficientemente buenos o suficiente. But I want you to understand something. Pero quisiera que entendieran algo. We will never be good enough. Nunca vamos a ser lo suficientemente buenos. And that's why Jesus came, Y por eso fue que vino Jesús. because we are not good. Porque nosotros en esencia no somos buenos. He is good. Él es bueno. He is the one that took our place. Él tomó nuestro lugar. He is the one that allows us to walk this thing called life. Él es el que nos permite caminar este caminar de vida. But the question is, Pero la pregunta es, what will become of our faith ¿qué será de nuestra fe when we have fallen short? cuando caemos cortos? What will happen to our faith when we're taking shape? ¿Qué pasará con nuestra fe cuando Él nos está dando forma? What will happen to our faith when we don't understand the process that we're in? ¿Qué pasa con nuestra fe cuando no entendemos el proceso por el cual Él nos lleva? See, the enemy knew that Peter was a threat to him. El enemigo sabía que Pedro era una amenaza para él. So he asked for permission Así que él pidió permiso to get to him and to the rest of the disciples para llegarle a Pedro y a los demás discípulos to be sifted like wheat. para ser zarandeado.
And what is that? To be sifted. ¿Y qué significa eso? It's basically a metaphor to be taken apart. Es una metáfora, es tomarlo y desbaratarlo. And this is what Satan was trying to do with Peter's life. Y eso era lo que el enemigo estaba tratando de hacer con la To do vida de with Pedro. his life and the apostles' life. Para hacer con él disciples. y con los discípulos. To leave them in pieces. Dejarlos en pedazos. See, Satan wants to go after our faith. El enemigo, Satanás, quiere venir tras nuestra fe. He wants to tear it apart. Él quiere destruirla. But even with all of Peter's strong points, Pero aún con todos los puntos fuertes de Pedro, remember, Peter was the one that walked on water. recuerden, Pedro fue el que caminó sobre las aguas. Peter was the one that was always bold. Pedro era el que siempre era valiente. He was the first one that says, I know that you're the Messiah. Él fue el primero que declaró, yo sé que tú eres el Mesías. But he still seemed to lack maturity in certain areas of his life. Pero aún le faltaba madurez en áreas de su vida. And he still had some blind spots. Y todavía tenía unas áreas, unos puntos donde no veía claro. So Satan was desiring to catch Peter Así que el enemigo estaba deseando coger a Pedro as he went through this rough process mientras él pasaba por este proceso difícil, so that he can try to separate him from the Lord. para que él pudiera separarlos del Señor. So as for us, Así que para nosotros, during our shaping process, durante nuestro proceso de formación, there's going to be areas that need refinement. hay áreas que van a necesitar ser refinadas. And those refining areas are the very areas Y esas áreas son las áreas where the enemy will try to use to get to us. que el enemigo va a tratar de usar para llegar a nosotros. This is why Paul said the following. He said, in every battle, you will need faith as your shield to stop the fiery arrows aimed at you by Satan. Y por eso es que Pablo dice en Efesios, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. And I want you to understand something here. Y quiero que entiendan algo aquí. I touched upon it a little bit earlier, Yo toqué anteriormente en cuanto a esto. but as a child of God, Pero como un hijo de Dios, Satan needs permission to get to you. el enemigo necesita permiso para poder tocarlo. And maybe you may sit here and ask, Y a lo mejor usted se sienta aquí y piensa As y I pregunta, como yo pregunto a veces. why would God allow this? Y uno piensa, pero ¿por qué Dios le permite esto? I trust him to be there for me, Yo estoy confiando que Dios esté ahí para mí. not to throw me into the wolves. No que me tire a los leones. See, although Satan simply wants to harm and destroy us, Aunque el enemigo quiera destruirnos y hacernos daño, God uses Satan's activity and his tactics Dios le permite que use sus actividades y sus tácticas against him, en contra de él. and he uses it for a greater purpose in our lives. Y él lo usa para un propósito aún mayor en nuestras vidas. Just as with Peter, Igual que con Pedro. one of the purposes that God had Uno de los propósitos que Dios tenía in letting Satan sift him, en dejar que el enemigo lo zarandeara it was for us to discover that as we trust the Lord, es para que nosotros descubriéramos que cuando nosotros confiamos en él, that even in our areas of greatest strength, we need to rely on God, who will make us much stronger in the end. él quería que aún en nuestras áreas más fuertes necesitamos depender de Dios, quien nos hará mucho más fuertes al final. Where you begin to understand that you are not your failure. Cuando usted comienza a entender, usted no es el fracaso. You are not your sin. Usted no es su pecado. Yet he sees you through the lens of his purpose in your life. Él lo mira a través del lente de su propósito And it's en su important vida. for us today Es importante que hoy to cut ties with the labels es romper con los letreros that we associate to and that we associate ourselves to, con los cuales nos asociamos and understand the label that we are in Jesus y Christ, entender el letrero que somos en Jesús, where we are his, donde somos de Él. and we can fully trust that he holds us in his Y hands. podemos plenamente confiar que Él nos sostiene en su mano. Amén. And we can also try again Y podemos tratar de nuevo as we trust in the God
who empowers you and me. Cuando confiamos en el Dios que nos da poder. How does Jesus make this happen for us? ¿Cómo Jesús hace que esto suceda en nosotros? Let's go back to Luke chapter 22, verse 32, Vamos a regresar a Lucas 22, versículo 32. where Jesus said, "But I have prayed for you that your faith may not fail." Donde Jesús dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Amen. I want you to think about that for a second. Piensen en eso por un momento. That Jesus is praying for you. Que Jesús está orando por usted. Amen. Sometimes we say, "Oh Lord, I'm coming to you to pray for certain," but Jesus is praying for you even in your darkest moments. Y a veces nosotros venimos a Él y oramos, Señor, vengo a ti, pero Jesús está orando por usted en sus momentos más difíciles. He intercedes for us. Él intercede por nosotros. Even in those moments that we're going through. Aún en esos valles por los cuales pasamos. Even in the shaping process that he's doing in our lives. Aún en ese proceso de formación que Él está haciendo en nosotros, so that our faith may not fail as we go through it. para que nuestra fe no falle mientras pasamos por este proceso. Listen, two weeks ago, 2 semanas atrás, Cassidy and Leah, they had a dance recital. Sus hijas Cassidy y Leah tenían un recital de baile. They were working hard for a couple of months. Estuvieron trabajando fuertemente por varios meses. They were going to practice. Iban a las prácticas. They were sweating. Estaban sudando. They would go through the rough things of learning the steps and not getting it. Estaban pasando por el proceso de practicar y no sabiendo bien los pasos. And there was some moments where they just didn't want to wake up on Saturdays to go practice. Y habían días donde no se querían levantar los sábados para ir a la práctica. But they pushed through. Pero ellas permanecieron. But on the day of the recital, Pero el día del recital, something beautiful happened. algo precioso sucedió. Where maybe some people may overlook, but it's something that I noticed. Quizás alguna gente no lo notó, pero fue algo que yo noté. They received some letters from their cousins that went to go see them. Ellos recibieron unas cartas de sus primas que fueron a verlas. Where those letters is a card that says, "We're proud of you." Y unas cartas que decía, estamos orgullosas de ustedes. Although a small gesture, Aunque fue un gesto muy pequeño, receiving words of encouragement goes a long way. recibir palabras de ánimo ayuda mucho. Jesus is here doing the same thing Y Jesús está aquí haciendo lo mismo. and much more as he was praying for Peter and as he intercedes for our lives. Y aún mayor mientras él intercedía por Pedro y ora por nosotros. That no matter where we are in this process, Que no importa en dónde estamos en este proceso, that we have someone in our corner, que tenemos a alguien en nuestra esquina. that he's saying, "I know you may not like how this feels, Y él está diciéndote, yo sé que tal vez no te gusta cómo esto se siente, but lean on me because you will find the strength that you need in me." pero recuéstate de mí, que vas a encontrar en mí las fuerzas que necesitas. You may not know what's going on, Quizás usted no entiende, no sabe lo que está sucediendo, but lean on me because I will give you the wisdom to let you know what's happening in your pero life. recuéstate de mí, que te voy a dar las fuerzas para poder saber lo que está sucediendo en tu vida. It's like the Lord is saying to Peter and to us. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Pedro y a nosotros. See, Satan, he may know your rough parts. Él nos está diciendo, ¿saben qué? Satanás conoce sus áreas difíciles. And he desires to take advantage of it and take you away from me. Y él desea tomar ventaja de tus debilidades y quitarte de mi mano. He's trying to destroy you. Él está tratando de destruirte. But I'm here fighting for you. Pero yo estoy aquí peleando, batallando por ti. And notice that Jesus didn't pray for Peter so that he does not sin. Y noten que Jesús no oró para que Pedro no pecara. That he didn't pray so that he can have an easy road. Y no oró para que él tuviera un camino más fácil. He didn't pray for him not to go through no trials or no testing. Él no oró para que él no pasara por pruebas y tribulación. He didn't pray for him not to suffer or to go through pain. Él no oró para que él no sufriera. But he prayed for his faith. Pero oró por su fe. Jesus knew that Peter was going to deny him. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. But the issue at hand is not simply the sin, but what was going to happen next. Pero aquí lo importante no era
el pecado, sino lo que iba a suceder después. What was Peter going to do after he failed the Lord? ¿Qué iba a hacer Pedro una vez que le fallara al Señor? Every time that we sin or that we feel that we fall short, Cada vez que pecamos o que nos sentimos que no damos la medida, you can be rest assured usted puede estar tranquilo that the enemy is going to come after you o puede estar seguro de que el enemigo va a venir a donde usted and that he's going to begin to condemn you. y va a empezar a condenarlo. Where he's going to be trying to place things in your thought. How can God use you? Y va a tratar de infiltrar su mente y sus pensamientos y hacerle pensar cómo Dios te va a usar a ti. Did you just notice what you did? ¿Tú no acabas de ver lo que acabas de hacer? How can God do anything with you or for you Él te va a tratar de decir cómo Dios va a hacer algo contigo o para ti when you have failed him so many times? cuando le has fallado tantas veces. But as Jesus is praying for us, as he's interceding for us, Pero mientras Jesús ora por nosotros y intercede por nosotros, he's empowering us to become one with him. nos está dando el poder para hacernos uno con Él. That in our weakness, he is made perfect in our lives. Que en nuestras debilidades Él se hace perfecto en nuestras That he's vidas. praying for us so that we may abide in him. Él ora por nosotros para que nosotros moremos con Él o That en even Él. through our roughest purposes or times, we can run to him so that he can abide in us also. Que en nuestros momentos más difíciles, más duros, podamos correr a donde Él y morar con Él. Why does he do this? ¿Por qué hace esto? Because our failure does not have to be the end of our faith. Porque nuestro fracaso no tiene por qué ser el fin de nuestra fe. Amen. Your shortcomings doesn't have to be the end of your faith. Sus fracasos no tienen que ser el fin de tu fe. And we can trust the Lord to empower us, Podemos confiar en Dios para darnos ese poder which will lead us to our final point, que nos llevará a nuestro último punto. that we can trust in a God who redeems. Que podemos confiar en el Dios que nos redime. After Jesus called Simon to follow him, Después que Jesús le dijo a Pedro que lo siguiera, he changed his name to Peter, le cambió, era Simón y lo cambió su nombre a Pedro, which means rock. que significa roca. But there were Amen. moments where Peter reflected that rock. Porque había momentos en que Pedro reflejaba esa piedra But there was also moments where he didn't. y había momentos donde no la reflejaba. The verse continues saying this. It says, and you, when you have turned back, strengthen your brothers. Amén. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. I want us to Amen. notice what Jesus said here. Quiero que noten lo que dijo Jesús aquí. He didn't say, when you turn back. Él no dijo cuándo. No, I mean, he didn't say if you turn back. No dijo si retornas atrás. But he says, when you turn back. Más bien dijo cuando tú hayas vuelto a mí. So Jesus was doing a couple of things right here. Jesús estaba haciendo varias cosas aquí. He was, number one, he was prophesying Peter's fall. Estaba profetizando la caída de Pedro. He was prophesying that he was about to fail and deny Jesus. Él estaba profetizando que estaba a punto de negar a Jesús y fallarle. He was also showing that he was going to be repent, and he was showing his repentance. Y estaba mostrando que él se iba a arrepentir. And he was also showing his ability to be used afterwards. Y estaba también mostrando su habilidad para ser usado aún después de esto. And Matthew said this as Jesus spoke to the disciples. He says, then Jesus said to them, tonight you will all desert me, for it is written in the scripture that God will smite the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. Y Mateo dice, entonces Jesús le dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por mí, por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. See, the disciples, they scattered in fear. Esos discípulos se iban a ir, se iban a apartar por temor. And they probably wondered, what is happening now? What's going to happen next? Y ellos quizás estaban pensando, ¿qué va a pasar ahora? They were left in a moment of chaos, Estaban en un momento de caos, in a moment of assumptions, un momento donde asumían of doubt.
de duda, and maybe they had no sense of direction. y quizás en esos momentos no tenían sentido de dirección. But Jesus, knowing what he was producing in Peter's life, Pero Jesús, sabiendo lo que estaba produciendo en la vida de Pedro, that he was basically telling him, you are going to be the one él básicamente le estaba diciendo, tú, Pedro, vas a ser el que es, who will strengthen his fellow brothers. el que va a fortalecer a sus hermanos. The redemption that the Lord offers us La redención que el Señor nos ofrece through his sacrifice a través de su sacrificio for us is that we would become a better version of who we are. es para que seamos una mejor versión de la que somos. Amen. A better version than what we were in our fallen state. Una mejor versión de lo que éramos cuando caímos. Peter, in his moments of trials, Pedro, en sus momentos de tribulación, in his moment where he thought that he had failed God, en el momento donde él pensaba y estaba seguro que le había fallado a Dios, where he thought, man, you called me the rock, but right now I just look like I'm just sand. donde él piensa, tú me llamaste roca, pero en estos momentos yo me siento como arena. But Jesus is telling him, Pero Jesús le está diciendo, I've been praying for you. yo he estado orando por In this ti. process, you're going to get through. Y en este proceso tú vas a superar. And out of this process, you are going to be the one that leads the rest to me. Y a través de ese proceso tú vas a ser el que vas a dirigir los demás a donde mí. Your faith will not stay in your failure. Tu fe no va a permanecer en tu fracaso. It's for us to try again, Es para que tratemos de nuevo, to trust again, confiar de nuevo. to say, Lord, I know I may have failed you right now, Decir, Señor, yo sé que tal vez te he fallado ahora mismo, but show me in this process pero muéstrame en este proceso how you are going to redeem me for something greater. cómo tú me vas a redimir para algo mayor. Because Amen. Jesus offers a road to have those pieces in our lives picked up and make us into a great masterpiece when we return back to him. Porque Jesús ofrece un camino para que esas piezas de nuestra vida sean recogidas y nos conviertan en una gran obra maestra cuando regresamos de Él, de nuevo a Él. Amen. Taking shape Tomando forma. is definitely a process, Es definitivamente un proceso and it's something that we have to go through. y es algo que tenemos que pasar. I wish I can tell you that no, you don't have to go through it, Yo quisiera poder decirle, usted no tiene que pasar por esto, but it's essential to carve out the purpose that God has in our lives. pero este proceso de formación es esencial para que Dios pueda moldearnos al propósito que Él tiene con nosotros. So as we go through this process, Así que mientras pasamos por este proceso, as we're being shaped, mientras somos formados, let's remember these things. vamos a recordar estas cosas. That we can trust in a God who holds us. Que podemos confiar en un Dios que nos sostiene. We can trust in a God who empowers us. Podemos confiar en un Dios que nos da poder. And we can trust in a God who redeems us. Y podemos confiar en un Dios que nos redime. Amén.